el caso Silá, la verdad, y lo que está pasando con los temas migratorios. Bienvenida, Carmen Hertz, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias por conectarse, por el contacto, por todas estas cosas que estamos aquí haciendo un contrapunto informativo para hablar de las cosas que verdaderamente importan al país, ¿verdad? Y el tema principalmente a mí de las migraciones creo que es un tema internacional, ¿verdad? Un tema que no nos tiene ajenos como país. No somos el único país que está en esto, por supuesto, pero el gobierno anunció la apertura total de los pasos fronterizos y terrestres. ¿De qué se trata esto, Carmen? Si nos pudieses explicar bien para que podamos entender lo que estamos conversando. Bueno, tengo entendido que la apertura de las fronteras terrestres dice relación con el alzamiento de las medidas de control sanitario. Ahora, sobre el punto migratorio, por cierto, Alex, que es un tema de gran impacto al que indudablemente tiene que estar entre los elementos centrales de nuestra agenda. Y tal como ha señalado la ministra, creo que, y no es un lugar común, o sea, la cooperación regional es fundamental. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con los países vecinos para ver cómo afrontamos este tema de la inmigración, que sabemos que el desplazamiento de personas es impactante a nivel global, y en el caso nuestro es, por cierto, ¿no es cierto?, la situación humanitaria de Venezuela ha generado esta cantidad enorme de desplazados y que llegan a Chile ya sabemos por qué. Porque Chile los invitó a venirse. Sabemos todos cuando Piñera hizo el show de Cúcuta, ¿no es cierto? Es decir, abrió de alguna manera las fronteras, y hay que tener presente que es precisamente durante el gobierno de Piñera cuando entran a Chile alrededor de 90.000 inmigrantes ilegales, de la mayoría de los cuales tienen nacionalidad venezolana. No es en el gobierno de Bachelet, es el gobierno de Piñera, 90.000. Están las cifras que da la Qué PDI, terrible. ¿no? Por lo tanto, necesitamos cooperación regional, necesitamos cuota de inmigración, necesitamos suscribir los acuerdos sobre regulación de la inmigración, porque la inmigración se regula, no se regula haciendo zanjas en la frontera, no, ni se regula con misiles puestos en la frontera. La inmigración es un tema que tiene que regularse multilateralmente, y nosotros no estamos en los acuerdos multilaterales sobre inmigración porque esa ha sido la tónica, lamentablemente, de la política exterior, fundamentalmente del gobierno de Piñera, que es salirse de los espacios multilaterales. Entonces yo diría, eso es lo fundamental. ¿Cómo hay que sentarse y llegar a acuerdos? A memorándum de entendimiento, a tratado, a ser parte del acuerdo de Marrakech, por ejemplo, y así ir delineando cuál va a ser la política respecto a la inmigración. Es que este es un aspecto, por cierto, porque el Claro que gobierno sí. tiene que determinar, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer con los inmigrantes que están ya en Chile y que están copando espacios públicos, por ejemplo. Bueno, esa es parte de las políticas públicas que tienen que implementarse en forma rápida. ¿Vale? Buenos días, diputada Jaime Coloma por acá. Quería Hola, buenos días. preguntarle cómo de alguna forma estos acuerdos internacionales se están llevando a cabo o qué posibilidades reales tienen de ejecutarse. Por otro lado, me imagino, yo personalmente creo en la multifactorialidad. Tampoco estamos en una situación muy amigable con algunos países vecinos, estoy pensando concretamente con Bolivia, donde me imagino que este tipo de acuerdos son sustanciales. ¿Cómo se van configurando desde las políticas de relaciones exteriores, desde la comisión que usted preside, la posibilidad de llegar a buen puerto con estos acuerdos? Y además, si hay conversaciones también con el gobierno respecto a estos 90.000 inmigrantes ilegales, que me parece que es una cifra brutal que me imagino que se tiene que regularizar de alguna u otra manera. ¿Cómo se está configurando esa situación, diputada? Bueno, mira, la Comisión de Relaciones Exteriores en realidad se comunica con la Cancillería, ¿no? Es el Ya, presidente de la República el que lleva, como sabemos, la dirección de las relaciones internacionales.
y esta comisión tiene por objeto fiscalizar precisamente eso. Ahora, respecto al punto último que plantea, ¿a qué va a hacer el gobierno con los inmigrantes ilegales que están copando espacios públicos en montones de ciudades y que se están transformando evidentemente en un problema de seguridad? Eso es evidente. Bueno, esas políticas son determinadas por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que determinar esas políticas. La Cancillería tiene que avanzar con forma considerable, rápida, no de una manera cansina, en acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales. Con Bolivia, nosotros tenemos que instalar una agenda común. Más allá, digamos, de que nuestro presidente haya planteado algo que compartimos, quienes estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, la posibilidad de entablar relaciones diplomáticas con Bolivia, pero Bolivia respondió que mientras no se resuelva el tema marítimo, que a juicio nuestro sí está resuelto, eso no sería posible, pero sí podemos tener una agenda común de entendimiento. Estuvo la agenda de los 13 puntos durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y hoy es posible perfectamente instalar una agenda en que este punto, el punto de la cuota de inmigrantes y cómo cooperamos con Bolivia en forma bilateral para regular este flujo y regular la situación de los inmigrantes, a mi juicio es perfectamente posible, porque es algo que también le interesa a Bolivia, no solo a Chile. Exacto. Tiene toda la razón en eso. ¿Hassan? Perdón, muchas gracias por esa explicación, diputada, y yo creo que vamos a ver cómo eso desarrolla, porque estamos recién empezando con esto, un problema fuerte que, como dice, nació durante la pandemia por el cierre de frontera y no va a desaparecer, porque ya esto... Hay tiempo, está en comienzo de la segunda temporada del problema migratorio, entonces yo creo que vamos a tener que volver a este tema en el futuro. Le quería llevar a otro punto que tiene que ver con la situación de los presos políticos y el avance del tema de la ley de indulto, porque yo sé que mucha de nuestra audiencia está muy preocupada por esto y al final eso es un tema donde sí se puede avanzar más rápidamente, ¿no? Porque eso, incluso en el gobierno de Elwin, donde había los militares encima, donde había las amenazas de una regresión autoritaria con el boinazo, ejercicio de enlace, igual lograron algo de indultos. Entonces, en ese tema, donde se asume que hoy día la situación no es tan terrible, podemos avanzar. ¿Cómo ve la posibilidad de ir resolviendo ese tema? Bueno, mira, Hassan, yo fui parte, cuando formé parte de la Comisión de Derechos Humanos en el periodo pasado, de la mesa técnica que elaboró el primer proyecto que se llamó Indulto General, claro. Y que en realidad era una amnistía. Se llamó Indulto General por razones históricas, porque para las víctimas, digamos, de los crímenes de exterminio, la palabra amnistía tiene una serie de connotaciones muy desagradables, poco felices, por llamarlo de alguna manera. O sea, amnistía está relacionado para el mundo de derechos humanos histórico con la amnistía que dictó Pinochet para los violadores de derechos humanos. Bueno, entonces por eso nos lo llamamos indulto general, pero más allá del tecnicismo, este proyecto, tal como se presentó, todos sabemos que no tuvo apoyo político para que prosperara y se dejó además durante la campaña presidencial como en barbecho, ¿no es cierto? No, sí. De manera de no votarlo en el Senado en ese periodo. Ahora, este proyecto se ha acotado porque hay una discusión de fondo, pero que yo creo que no la vamos a ganar, porque el carácter de político, ¿no es cierto?, de los delitos que se le han imputado a una gran mayoría de quienes están cumpliendo prisión preventiva, es discutible, porque el carácter político lo determina también el contexto en el cual se dieron determinadas acciones que el Estado está persiguiendo, y que el contexto, todos sabemos, de estallido o revuelta popular. Claro. Ahora, básicamente, este proyecto tiene un sentido humanitario. Un sentido humanitario, ¿por qué? Porque es un hecho real, ¿no es cierto?, que la prisión preventiva ha sido utilizada como un castigo anticipado. Eso es un hecho real, no es algo que lo hemos inventado nosotros. Es otro hecho real que un número no menor, ¿no es cierto?, de
personas que estuvieron un año y medio en prisión preventiva salen sueltos porque las evidencias no eran suficientes, porque las evidencias que presentó la fiscalía eran un montaje. Entonces, esa es la realidad de la gran mayoría. Ahora, con este tema ha habido una serie, yo diría, de elementos que han interferido desde la voluntad política real para que estas personas no sigan en prisión, hasta una serie yo diría, de operaciones, ¿ya? Entonces, la idea es, en definitiva, ir cambiando cada vez más este proyecto, que ya, como digo, está acotado, pero que yo todavía no veo la suficiente voluntad política de aprobarlo. Ni siquiera en forma restrictiva. Se dice ya, el Ministerio del Interior retiró las querellas por ley de seguridad del Estado, pero eso no significó la salida en libertad de nadie, porque las personas que están en prisión preventiva no están por la ley de seguridad del Estado, sino que porque le han imputado otros delitos, tal como se hacía en dictaduras. En dictadura los delitos que se imputaban no decían, mire, fulano de tal está cometiendo un delito político, no, se imputaba ley de control de armas, ley antiterrorista, siempre se imputaron delitos para poder enjuiciar y perseguir, evidentemente, consejo político a las partes. Entonces, yo veo con preocupación la situación de los presos de la revuelta, porque yo quería señalar que desde el comienzo ni siquiera tenemos una cifra oficial dada. Cuando yo formé parte de la Comisión de Derechos Humanos, esta cifra se la pedimos a todo el mundo, a todos los actores involucrados, a la Fiscalía, a la Defensoría, a las organizaciones, y todos nos daban cifras distintas, como si no fuera posible establecer un catastro, porque nosotros no pedíamos un catastro de presos políticos, no. Mire, señor, queremos saber quiénes a partir del 18 de octubre de 2019 están en prisión preventiva por la imputación de TABCDE. Ahí vamos a saber y cuánto tiempo llevan en prisión preventiva y cuál es su situación procesal. Bueno, esa información nunca fue posible obtenerla. Entonces, ni gendarmería tampoco. Y la excusa es que no es posible, porque esa base de datos es muy difícil configurarla. Bueno, yo quiero solamente exponer, graficar, digamos, todos los problemas que hemos tenido, indudables, respecto al tema de los presos de la revuelta, y que yo diría ahí están en una suerte de limbo jurídico, de limbo político. Esa es la realidad. Efectivamente, es una situación complicada. Nosotros aquí hemos conversado con muchos madres, sobre todo, Sí. ¿no es cierto?, de presos de la revuelta, y la verdad es que, claro, uno ve que por un lado no tenemos ningún resultado, por ejemplo, en juicios donde sí hay personas que salieron damnificadas, por ejemplo, como Fabiola Campillay o Gustavo Gatica, ¿no es cierto?, Exacto. que está identificado el responsable, digamos, de esas mutilaciones, y están en la calle, están en sus casas pagando con cautelares muy menores, versus jóvenes que a veces solo están acusados por carabineros y no tienen la misma... el sistema judicial no los trata de la misma forma, Carmen, y eso es una realidad y que duele mucho constatarla, ¿no? Por supuesto que hay un sesgo en el quehacer de la Fiscalía, sin más. El quehacer de la Fiscalía respecto a lo que fueron las violaciones masivas, ¿no es cierto?, y graves de derechos humanos cometidos por agentes del Estado, ha sido un papel bastante mediocre en la persecución de esos delitos. Tanto es así que organismos internacionales, como el Centro de Justicia, digamos, que depende de la OEA, ni más ni menos, señaló con mucha claridad todos los déficits internacionales que había tenido el rol de la Fiscalía Nacional para la persecución de estos delitos. En cambio, respecto, ¿no es cierto?, a quienes están detenidos, acusados por A, B o C durante el estallido, o de violación de la propiedad privada, o de la violación de la propiedad pública, o una bomba molotov, incluso hemos llegado a presentar montajes
y evidencias falsas. Entonces, claro, hay un sistema sesgado, un sistema discriminatorio, y ahí está. Claro. Y efectivamente los actores políticos no tomamos esto con la presión y fuerza que deberíamos hacerlo, por varias consideraciones, en definitiva, que son extrañas y externas a la situación bárbara que están sufriendo los muchachos que llevan meses y años en prisión preventiva. ¿Cómo cuáles, diputada? ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Usted acaba de mencionar que de alguna manera esta situación se diluye un poco y los actores políticos no están tomando en consideración todo este tipo de cosas. ¿Cuáles serían esas situaciones donde hay una Porque suerte de, parece ser, de voluntad que... llevamos tanto tiempo y no se logra acuerdo político? Entonces es porque la derecha le tienen miedo a que la derecha, ¿no es cierto?, diga que se quiere la impunidad de los que saquearon el país. Entonces hay estos temores, diría yo, y resistencia frente al relato que se ha instalado por la derecha y por los medios de comunicación hegemónicos respecto a lo que fue el estallido social y la revuelta. Y eso está concatenado con todo, incluso con el desprestigio que se está instalando respecto a la convención. Entonces está eso, diría yo, fundamentalmente los temores. No sé cómo voy a votar. Mire, cambiemos entonces el punto A, el punto B, el punto D, se va cambiando el punto Z, el punto R, y así vamos. Y pasa el tiempo y no sale del Senado el proyecto. Claro. Entonces vamos a terminar ¿con qué? Con indultos particulares que, como el que se le dio a un enfermo terminal de cáncer, un muchacho que se estaba muriendo y que al día siguiente después del indulto murió. Exacto. O sea, vamos a terminar en eso. Exacto. En los indultos particulares, y esto ahí está, trabado. Trabado en el Senado. Miguel Arévalo dice que es genial la diputada Hertz. Rayos XT dice grande diputada Carmen Hertz. Paola Hernández, Carmen Hertz, mis respetos para usted. Willy Eddy dice Carmen Hertz, una mujer digna de respeto y admiración. Ana Cruz, es grande usted, Carmen Hertz, perseverante, nunca ha bajado los brazos en busca de justicia, verdad y no a la impunidad. Ana Cruces dice, libertad a los presos de la revuelta, la cárcel, los comandantes generales ladrones de las 4 instituciones. Eso, en realidad, claro, estamos con los generales ahí todos procesados por malversación de fondos y un montón de cosas. Y eso, pucha, eso no tiene... No, muy bien, gracias, están ahí en la calle. Valentina Pérez dice, qué gran invitada la diputada Carmen Hertz, una gran mujer. Fabiola Collado Martínez dice, eso no es casual, querida Carmen, que nada fluya y las madres siguen esperando. Mis hijos son estudiantes y estuvieron ahí. Pude ser yo esa madre como muchas. Yo creo que muchas nos pasamos ese rollo también. Y Roberto desde la comunidad pregunta, pueden preguntar a Carmen, dice, si Boric tiene la potestad de indultar a los presos de la revuelta y Jorge Mateluna solo con su firma. Excelente pregunta. Excelente pregunta porque es un poco lo que estaba diciendo usted, ¿o no, Carmen? Que, o sea, claro, podría hacerlo, pero tendría que terminar uno a uno, ¿o no? Claro, son indultos particulares, entre paréntesis, gracias por los comentarios generosos de la audiencia. Se le quiere aquí, se le quiere. La voz de los que sobran, ¿eh? Pero claro, sería un proceso larguísimo y tienes que indultar una vez que esté condenado. O sea, vamos dilatando, porque eso tiene que ver en definitiva, lo vuelvo a reiterar, con algo estructural de esta sociedad. ¿Sí? Estructuralmente es la discriminación y es la desigualdad, si eso es. O sea, efectivamente, te fijas, tienes tú algo tan grave como son los fraudes y la malversación de fondos de un comandante en jefe del ejército tras otro, que es gravísimo, no solo por los montos, sino porque es un sistema establecido ni más ni menos en el ejército que tiene el monopolio de las armas. Y tiene una gravedad política y social gigantesca.
y sin embargo el trato es totalmente distinto. Es cierto, la ministra Rutherford ha sido bastante eficaz, ¿no? Pero vemos toda la discusión, no voy a ir a declarar allá, no quiero declarar en mi casa, no. Entonces va a la Corte Marcial y dice una cosa, bueno, la Suprema después lo cambia. Después se van a una prisión preventiva al Batallón de Telecomunicaciones de Peñarolén, o sea, digamos, por supuesto jamás van a estar en una unidad carcelaria, y por pocos días, pero no es noticia tampoco relevante o reiterada de los medios de comunicación. No. Se trata siempre de relativizar la situación, de relativizar el efecto político que tiene y relativizar lo peligroso que es para la sociedad que los comandantes en jefe del ejército, todos, hayan estado procesados o por crímenes de exterminio como Pinochet o por malversación, y que los dos anteriores de Pinochet hayan sido asesinados nada más. Porque yo creo que la situación en relación con esto de Chile, yo diría, es casi único de lo que ha pasado con sus comandantes en jefe del ejército. En ese sentido, diputada, ¿cómo ve la posibilidad de negociaciones o de establecer un trabajo político fructífero cuando hoy día en las cámaras hay gente de extrema derecha golpista y con discursos y relatos vinculados a esto? ¿Cómo se percibe eso? Porque la verdad es que es primera vez que uno se enfrenta al relato, y ocupo esa palabra, me parece muy, muy importante, a un relato que además tiene cabida en los medios de comunicación por lo efectista, por el impacto estético que generan, pero finalmente los que tienen que negociar y trabajar con ellos son ustedes. ¿Cómo ve que esto se pueda establecer en un futuro cercano, y más que un futuro cercano, en un presente, digamos? Bueno, sin duda la composición del actual Congreso no es favorable para aprobar leyes, sobre todo leyes de quórum, ni lo imaginemos, en la agenda transformadora del gobierno. Ahora, las negociaciones con los republicanos, yo desde mi perspectiva me parece muy poco probable que se pueda negociar nada. O sea, ahí hay otra situación. Por ejemplo, los diputados republicanos, algunos de ellos, son de una insolencia y de un revisionismo histórico que abruma, y que creo que es necesario pararse, al menos frente a eso. ¿En qué sentido pararse? Ellos son capaces, y lo han hecho, por ejemplo, se paran físicamente, mirando en forma intimidante y amenazante a una diputada, que fue el caso de Camila Musante, que hizo una alusión a Kast, cuando se estaba discutiendo un proyecto de ley que tenía que ver con mujeres. Bueno, se pararon y con un paso hacia adelante, mirando en forma intimidante a la diputada. Pongo este ejemplo porque nosotros no podemos estar a la defensiva aquí. No se puede, no es posible. Cada intervención de los republicanos es una alusión al revisionismo histórico, a la relativización de los crímenes de la dictadura, a la reivindicación de las peores causas. Entonces estamos enfrentados, ¿no es cierto?, a un fascismo duro y puro, diría yo. Esa es la verdad. Exacto. Y no podemos seguir, sonrosando lo que ocurre, darle un color rosa. No. Son fascistas de tomo y lomo. Y eso es grave y es muy grave. Es preocupante. Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos le dan cabida, diputada. Le dan cabida al discurso, le dan cabida al relato, y los ensalzan como figura. Por eso le pregunto, me imagino que debe ser una situación muy compleja, que dificulta cualquier tipo de toma de decisiones y de negociación además. O sea, tenemos que entender, yo entiendo que muchas veces es complejo, digamos, sobre todo post revuelta, es complejo que la opinión pública o que la agenda pública entienda la importancia de la negociación, pero acá es casi imposible negociar. Por no decir que es imposible, ni siquiera casi. Claro, no es fácil, evidentemente, en temas
Bueno, en temas que dicen relación con temas de derechos humanos no hay ninguna negociación que hacer, eso no es negociable. Yo no estoy en los equipos que negocian, digamos, los proyectos de ley, pero entiendo que sí hay un sector de la propia derecha que es susceptible de conversar y de entregar apoyos eventualmente. Por ejemplo, ahora en el plan de recuperación inclusiva yo creo que hay medidas que son muy razonables y que no veo que sea posible que un sector no menor de la derecha esté en contra. Es mi opinión, digamos. Ya, claro. Pero para implementar políticas públicas, realmente, digamos la verdad, implementar políticas públicas a través de leyes, o que requieran quórum, o sea, leyes orgánicas, o que vayan al meollo del modelo a desanclar el modelo neoliberal, eso lo veo bien difícil poder obtenerlo hoy en este Congreso. Creo que eso tendría que ser un objetivo indudable como lo está haciendo la Constitución. Y por eso la Constitución está bajo ataque. Exacto. Porque es la esperanza que hay de transformar, digamos, de transformación real del modelo y de la sociedad. Y por eso está bajo fuego no solo de la derecha, fuego, ¿no es cierto?, de las élites pasadas, que además se visten así como de razonables y sensatos, para en definitiva sumarse a la campaña del rechazo y contra la convención, porque eso es. Yo aquí aprovecho entonces el momento de preguntarle a usted, Carmen, como una actora, una cara visible de Apruebo Dignidad, ¿a usted le parece que debería el gobierno tomar en mayor consideración los medios de comunicación? Siento que todavía no se ha hecho mucho. Entró Rodrigo Cid con voto, además de voz, ¿no es cierto?, al directorio de TVN. Por primera vez un trabajador tiene voz y voto, porque hasta el momento solo tenían voz. Exactamente. Y eso me parece importante, por supuesto. Entró Farideh Serrano al Consejo Nacional de Televisión. También creemos que es una actora relevante de las comunicaciones en los últimos años, ya tiene clarísimo qué es lo que se debe hacer. Pero todavía a mí me resta, siento que todavía se le dan las exclusivas a los medios hegemónicos que están haciendo una campaña en contra no solo del gobierno, sino de la Convención Constitucional fuertísima. Ahora María Elisa Quintero nos decía que tenían un trato con Anatel, pero hacen una cosa a las 11:30 de la mañana. Que además no es obligatoria. Y que son los peores horarios, digamos. Entonces, claramente falta todavía ahí, como que un apoyo de parte de un gobierno como el de Apruebo Dignidad, que quiere los cambios y que sabe lo importante que es la Convención Constitucional. Siento que todavía no han cambiado la estrategia comunicacional de la exconcertación. Voy a ser súper clara. Y eso ¿Sí? a veces a mí como que me desespera un poco. No sé qué le pasa a usted, Carmen. Sí, coincido, Ale, yo creo que sí. Cuesta estos virajes. Es como que los medios hegemónicos tienen que, hegemónicos entre comillas además, porque la verdad es que yo creo que mucha gente, sobre todo los jóvenes, más bien se informan por otros medios. No creo que vean los matinales de los canales de televisión, de verdad. Creo que es más bien la gente mayor, la gente de mi edad, la señora, en fin, bueno. Pero estoy de acuerdo, más allá de eso, que no ha habido un giro radical para la contención de esto y para poner en el lugar que le corresponde a la prensa independiente. Y a las plataformas independientes, eso sin duda alguna que así tiene que ser, porque si no vamos a estar en un callejón sin salida permanentemente. Muy bien. No sé si alguien quiere hacerle Sí, alguna otra pregunta a la diputada antes de que cerremos, chiquillos, Sí, porque ya estamos en la hora. Absolutamente. Yo quiero justamente a raíz de lo último que había planteado la diputada, quería preguntarle qué le parecieron los dichos del expresidente Ricardo Lagos. Porque voy a ser muy honesto y también a mí me impactó.
O sea, creo que un expresidente de la Concertación, que además, bueno, sabemos que se negociaron miles de cosas desde el Partido del Orden, reflote ese discurso. Yo estoy siendo muy personalista, digamos, en el discurso. No estoy tratando de ser objetivo. A mí me chocó. No sé qué le parecieron a usted, no sé si lo pudo ver. ¿Qué cree? Porque ahí también hay voces que son muy relevantes justamente en los medios de comunicación de masas más hegemónicos. Bueno, yo por cierto lo encontré un desacierto notable. Aquí hay Acordamos. un ejemplar, ¿no es cierto?, bajo el caparazón de la sensatez y de la prudencia, para unirse, en definitiva, a las voces del rechazo. Porque decir además que esta constitución no es la de los cuatro generales, sino que es la constitución de él, es francamente, yo diría, abusivo, ¿ah? O sea, la reforma del 2005 para el señor Lago hicieron de la constitución de Pinochet una constitución democrática, una constitución inclusiva. O sea, se le olvidó todos los enclaves autoritarios, ¿no es cierto?, que quedaron instalados en esa constitución, y el lenguaje que usa, la arrogancia que exhibe, yo diría, insisto, lamentable. Porque además es de un sector, de una élite que se resiste a desaparecer. Se resiste a lo que la ciudadanía les ha dicho. Mire, no los queremos. No, se resisten. Y como digo, usan estas estratagemas, ¿no es cierto?, de ser sensatos y prudentes y unirse a las voces de la derecha, en definitiva. Entonces, eso es. Sí. Lo lamento mucho. Es bien triste. Eso es la frase, como es para lamentarse. Estoy muy de acuerdo con eso. Ayer mucha gente que había votado por Lagos decía, pero ¿cómo? Bueno, resolvió un tema intelectual, porque yo doy clases del gobierno de Lagos como parte de la historia política. Entonces la pregunta siempre es, con la Concertación, si no hicieron más reformas porque no pudieron o porque no querían. Y ya con la actitud de Lagos se queda muy claro que puede haber problemas de no poder hacer más, pero además personas como Lagos no querían hacer más. Especialmente personas como Lagos, claro, yo creo también. Más que Bachelet, por ejemplo, que creo que lo intentó un poco más. Lo que vemos acá, gente muy insensata hablando de sensatez. Porque cuando uno pregunta concretamente cuáles son las reformas que ya han considerado los 2/3 que son un problema, son incapaces de dar una respuesta concreta porque no son sensatos, no son moderados, son extremistas que no les gusta la democracia, que hablan de moderación. Extremistas que hablan de moderación es parte de la perversidad de la política en este momento. Y quería hablar de eso, de la perversidad, porque hablamos hace un rato del tema de los republicanos y lo agresivos que son. Por muchos años en política se convivió con una UDI que había parcialmente cambiado su discurso. La posición era pinochetista, pero pinochetista en la práctica o en la ideología más profunda, pero en el rostro, por lo menos en la parte comunicacional, hablaban de una forma un poco menos agresiva. Entonces hay un cambio desde la UDI hacia el republicanismo, donde se ha perdido incluso ese mínimo de buenos modales. Entonces hay una cuestión estratégica donde uno pregunta, ¿es una buena idea enfrentarlos con la misma agresividad o tratar de mantener como una otra actitud de tratar de mostrarse mejor que ellos? Que me queda todavía con la duda de la mejor forma de enfrentar eso. Yo creo que ambas, yo creo que somos mejores y creo que tenemos que mostrar nosotros coherencia y tenemos además que no permitir que estos revisionismos brutales que la extrema derecha está instalando, porque además esto ha sido un proceso y que tiene que ver con muchas causas, sea permitido. ¿Y por qué lo han ido instalando? Porque desde los inicios de la transición, ¿no es cierto?, todo el sector político, lo hemos dicho muchas veces, que avaló el exterminio, que no solo lo avaló y lo aplaudió, sino que lo propició, tuvieron impunidad política, moral y social absoluta durante todo este periodo. Entonces eso va configurando una forma de convivencia y te va configurando una sociedad. Si una sociedad que vivió la opresión como la chilena
¿no es cierto? Se imponen más bien políticas de olvido por sobre la memoria. Y tienes impunidad moral, tienes impunidad social y también penal, porque después de 48 años estamos teniendo sentencias contra los perpetradores que la mayoría ya se murieron, como también se han muerto los familiares de las víctimas. Bueno, eso va generando un tipo de sociedad. Exacto. Y más aún cuando un sector no menor de quienes lideraron la transición hicieron suyo el ideario neoliberal, porque esa es la verdad, lo hicieron suyo. Creyeron que en ese modelo y fueron coherentes con eso, entonces no nos engañemos. Desde ahí viene. Ese es el huevo de la serpiente. La impunidad política y moral en la cual han vivido todos estos sectores. Complejísimo. Que Uy, propiciaron que el tiene exterminio razón. y que propiciaron desde antes, digamos, ¿no es cierto? El golpe de Estado, todo. Bueno, eso es, ahí está. Claro. De ahí salieron los republicanos hoy día a ser elegidos y con todas las desfachates que los Y caracterizan. siguen con esa impunidad, porque salen a la calle con pistolas y no se los llevan detenidos. En cambio, Claro. tú salías a la calle con un pañuelo verde y estás en posibilidades de Claro, que te lleven claro. detenida. Ay, ay, ay. Es muy real eso, sí. Tenemos harto que ir cambiando, pero tenemos confianza en que esto se va a poder ir cambiando poco a poco. Con personas como usted, Carmen Hertz, sobre todo, que sigan en el Congreso. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, Carmen. Como siempre aquí, la gente dice, más que Queen, que Clara. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy Adiós. bien, Carmen.